Hey, mi gente, respira profundo y prepárate, porque lo que te traigo hoy te va a dejar con el alma en vilo, de esas historias que te hacen chequear las sombras aunque estés chile en tu sofá. Visualízalo. República Dominicana en los años 70 y 80, la isla convertida en un ring gigante, donde cada jugada podía mandarte al otro lado. Avionetas soltando paquetes en pistas escondidas, barcos descargando en muelles negros como la noche, y en ese torbellino de plomo un montón de tigres armados hasta los dientes guerreando por cada esquina. Todos creen que los atletas se quedan en el podio, que el bajo mundo es solo para los duros de la calle, pero de golpe emerge un coloso que revienta ese molde en pedazos. Un fenómeno que no solo levanta pesas, no, él levanta imperios. No solo gana medallas, no, él controla territorios. Un rudo, guapo y sencillo a la vez, que pasa de fisiculturista a mandamás. Su nombre es real, Justino de los Santos, pero en la calle, en el bajo mundo dominicano, todo el mundo lo conoce como el Gran Justino, el Coloso de San Pedro. Sí, ese mismo, el que ganó plata en los Juegos de 1974 y luego dominó Nueva York, pero sobre todo el altruista que ayudaba a los suyos mientras acumulaba fortunas y sobrevivía a atentados. Hoy nos metemos hasta el fondo en su vida, cómo subió a pulso del tatami al poder, las alianzas con los más pesados como Carlos el Químico y Papi Me Llamo, el legado que dejó resonando en las esquinas de Macorís. Esto no es ficción, es historia cruda de nuestra gente caribeña, directa y sin filtro. Si te enganchan las leyendas reales de la calle, las que te dejan reflexionando, quédate pegado porque esto va a golpear duro. Prepárate, respira profundo, que ya arrancamos con la vida de Justino, el tigre que nadie borra. Ey, mi gente dominicana, ya estamos metidos en la vida del Gran Justino. Pero antes de seguir, quiero saber algo importante. ¿De dónde nos están viendo hoy? ¿Desde San Pedro de Macorís, la Sultana del Este, desde la Florida, Miami, Orlando, o desde algún barrio de Santo Domingo, Santiago, La Romana? Escribe en los comentarios desde dónde nos ven. Vamos a mapear dónde llega esta historia de nuestro coloso. Raíces en la Sultana del Este, el niño que soñaba con fuerza. San Pedro de Macorís, mi gente, esa Sultana del Este que late con el ritmo del Caribe, no es solo un rincón en el mapa de la República Dominicana. Es una tierra donde el sol pica fuerte y las historias se tejen con hilos de esfuerzo y coraje puro. Ahí, en medio de esas calles que huelen a caña dulce y mar salado, vio la luz Justino de los Santos, un nativo que desde el arranque llevaba en la sangre esa mezcla de rudeza y sencillez que lo haría inolvidable. No era de los que nacen con todo servido en bandeja, no. Justino salió de lo profundo del barrio, donde la vida te obliga a pelear por cada paso, y él, con ese físico que parecía esculpido por el mismito Dios de la fuerza, empezó a destacar como un coloso en miniatura. Un chamaquito creciendo en esa ciudad hermosa, tierra bella como la llaman los que la conocen, rodeado de un ambiente donde el deporte no es solo juego, sino salida real. Desde joven se metió en el fisiculturismo, su disciplina original, moldeando músculos con puro tesón, sin técnicas finas, solo con esa potencia bruta que lo definía. Era guapo en el sentido callejero, valiente para enfrentar lo que viniera, pero a la vez sencillo, de esos que no se suben por el ego. La gente de San Pedro lo recuerda como un altruista nato, un filántropo del pueblo que incluso antes de la fama compartía lo poco que tenía, ayudando a los suyos con esa generosidad que después se vería en grande. Y hablando de eso, su conexión con el deporte no fue casual. Era un fenómeno que atraía miradas, no por trucos elegantes, sino por ese coraje que lo impulsaba a levantar pesas en sitios como Alaró, La Peña, abriéndose paso con cada repetición. Ahí, en esa sultana que ha parido leyendas olvidadas del deporte dominicano, Justino se forjó como un terrible e inmenso atleta, con virtudes que lo elevaban y defectos que lo humanizaban. Era el tipo de personaje que caminando por esas tierras
En el 94 cualquier época dejaba huella porque su esencia era esa, un macorizano puro, listo para conquistar, pero siempre con los pies en la tierra de su gente. Piensen en cómo esa raíz humilde lo preparó para lo que vendría, un camino donde la fuerza no solo se medía en el gimnasio, sino en las decisiones que toman los que sueñan grande. El ascenso deportivo de pesas a medallas, la gloria efímera. Mi gente, ahora entremos en ese capítulo donde Justino empieza a brillar bajo las luces del deporte, convirtiendo su potencia en algo que todo un país aplaudía. Desde sus inicios en el levantamiento de pesas en spots como Alaró, donde se abrió paso de verdad, hasta escalar en la peña, Justino no era de los que planeaban cada movimiento con precisión quirúrgica. No, él entraba con esa fuerza cruda, ese coraje que hacía que los rivales se tambalearan solo con verlo. En esos entrenamientos intensos, levantando hierros que gemían bajo su agarre, preparándose para representar la bandera tricolor en arenas internacionales, acumulando laureles que lo ponían en el mapa como un atleta muy reconocido y condecorado. Llega el momento cumbre, los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo en 1974, donde Justino se convierte en la atracción principal de la lucha olímpica. Ahí, en ese tatami cargado de expectativa, no gana por técnica fina, sino por esa brutalidad controlada que lo definía como un fenómeno puro. Conquista la medalla de plata, un logro que resonó en toda la República Dominicana, poniéndolo en el podio como un coloso de la sociedad y la historia deportiva del país. Era un atleta laureado, de esos que viajan por muchos lugares del mundo compitiendo, ganando condecoraciones que hablaban de su dedicación. Pero escuchen esto, boricuas, esa gloria, aunque brillante, era como un sol de atardecer, iluminando todo por un rato, antes de que las sombras empezaran a alargarse. Justino, con su estilo de fuerzas y corajes, se había hecho un nombre, pero el deporte solo era el comienzo de un camino que lo llevaría a probar límites más allá de las preseas. Piensen en cómo esos periplos deportivos anduvo por tantos rincones representando al país, lo exponían a un mundo más amplio donde las victorias en el tatami empezaban a mezclarse con tentaciones que nadie veía venir. Era un campeón nacional de lucha, un deportista consumado que nos representó en playas extranjeras, trayendo trofeos y medallas, pero en el fondo, esa efímera fama lo dejaba con un vacío que el podio no llenaba del todo. El cruce de caminos del tatami al bajo mundo, las primeras conexiones. Boricuas, aquí es donde la cosa se pone interesante, como cuando un merengue cambia de ritmo y te obliga a moverte diferente. Justino, después de esa cima deportiva, decide cambiar el camino, dejando atrás el mundo de las medallas por uno mucho más oscuro y lucrativo, controlando operaciones en USA, específicamente en la ciudad de Nueva York, donde acumula una gran fortuna para la época. No fue un salto repentino, todo empieza en esos viajes donde como luchador olímpico anda por el mundo y se topa con figuras que cambian su destino. Se dice que conoce a un personaje de nacionalidad colombiana llamado Carlos el Químico, y no en cualquier lugar, sino en Líneas de Gallos, porque Justino era aficionado fanático a la pelea de gallos. Carlos se dedicaba a hacer trampas en las espuelas de los gallos, poniéndole algo para que el suyo venciera de una vez, dando puntos rápidos a los contrarios. Por ahí vienen los primeros vínculos, y luego se encuentran en Haití, donde Carlos le hace la conexión que lo hace grande, abriéndole puertas a redes mayores. Carlos, radicado en Haití, era representante de Carlos Leder en Bahamas, y de ahí viene toda la concatenación del narcotráfico que catapulta a Justino en 1978. Esos personajes confían solo en él, no hablan con otro como el Botín, Fran el Inglés o Paul Egipto. Todo pasa por Justino, limitándose a él para los negocios que lo llevan a la ciudad de Nueva York. Ahí entra otra pieza clave, Papi Me Llamo, un personaje muy peligroso que maneja el brazo armado, protegiendo y haciendo el trabajo serio y eficiente, como una combinación letal. Carlos con las conexiones químicas y Papi con la fuerza, dándole a Justino esa grandeza que lo pone en el mapa del bajo mundo. Pero fíjense mi gente, después que desaparece Papi Me Llamo, todo empieza a derrumbarse para Justino, porque esos dos eran la piedra angular de su organización. Era un pensamiento personal de quienes lo conocían
que sin ese soporte armado, los problemas lo alcanzan. Justino descansa en su organización, pero se le interesan los hombros de papi, haciendo que todo funcione como una máquina hasta que las grietas aparecen. Piensen en cómo esos encuentros en Gallera y en Haití lo transforman de un atleta a un controlador con nombre grande, desafiando incluso a la burguesía al llegar a San Pedro con esa fortuna fresca. El imperio en Nueva York, brazo armado y fortunas ocultas. Mi gente, Nueva York en los 80 segundos era una bestia viva, una ciudad donde el concreto se tragaba a los débiles y escupía a los fuertes. Y Justino llegó ahí no como un cualquiera, sino como un tigre que ya tenía las conexiones aceitadas para construir algo grande. Ahí en esa jungla de rascacielos y sombras, acumula una fortuna que para la época era cosa de locos, moviéndose con esa astucia que lo mantenía un paso adelante de los federales y los rivales. Era un personaje que inspiraba respeto y miedo a partes iguales, con una organización que funcionaba como reloj suizo, protegiendo intereses que lo ponían en el centro del torbellino. Pero lo que lo humanizaba era esa generosidad que no se apagaba ni en el bajo mundo, dinámico con su cartera. Como decía los que lo conocieron, visitaba spots como el restaurante El Baturro en Broadway, en el Bajo Manhattan, y compartía con la gente común, lo solo de la concurrencia. Si veía a alguien con una comida en la mesa, gritaba: yo pago todo aquí, cubriendo la cuenta de todos los sentados, por gentileza pura, diciendo eje de oficina mientras soltaba el billete, y no paraba ahí. A los que necesitaba les pasaba 100 o 200 dólares sin pensarlo dos veces. Un tipo que ayudaba a los de escasos recursos como si fuera su obligación. Imagínenlo en esas noches neoyorquinas, rodeado de una aura que lo hacía parecer intocable, porque sobrevivía a atentados que habrían tumbado a cualquiera. Víctima de varios, entraba a disparos en ocasiones y salía ileso, lo que hacía que la gente pensara que estaba preparado con alguna protección que las balas no atravesaban. Veteranos de allá, gente que llegaron antes que él, contaban cómo esos intentos fallidos lo elevaban a mito, pero también lo ponían en la mira constante. Era como un león en su territorio, acumulando poder, pero atrayendo cazadores, con una vida que balanceaba la rudeza, con actos de filantropía que lo pintaban como un Robin Hood de asfalto. Piensen en el contraste. Un hombre que controlaba tanto, pero que en el fondo seguía siendo ese sencillo macorizano, regalando abrigos a indigentes en invierno, dándoles pesos para cenar, abrazando a los conocidos como si nada hubiera cambiado. Esa dualidad lo mantenía vivo en un mundo donde la traición acechaba en cada esquina, hasta que las presiones empezaron a acumularse, con muchachos subiendo queriendo el poder que él había construido. El regreso triunfal, Discoteca 714 y la competencia con los ricos boricuas. Cuando Justino regresa a su tierra, no lo hace en silencio. Llega como un huracán que remueve todo en San Pedro de Macorís, instalando la Discoteca 714, ese spot que se convierte en el más atractivo del país entero, atrayendo a la crema innata con luces, música y un vibe que nadie podía igualar. Era su forma de marcar territorio en la Sultana del Este, donde ayudaba mucho a la gente pobre, a las presiones locales, con una receta de generosidad que iba de la mano con su estilo dinámico. Visitaba hoteles en ocasiones, pero siempre con esa cartera abierta para los que tenían hambre o necesidad. Se convirtió en un agente de cambio en el pueblo, con esa fortuna traída de Nueva York, instalando un lugar que eclipsaba todo lo anterior, pero también desafiando a los ricos tradicionales que dominaban la escena. Ahí entra la competencia feroz con figuras como Típico Carrión, de las familias reconocidas y preconocidas, dueño de herencias centenarias que se pasaban de generación en generación, con riqueza acumulada durante 100 años. Típico y esos peloteros que conseguían fortunas con contratos grandes representaban lo más sobresaliente de San Pedro, los ricos de familia que se mencionan como tradicionales. Justino, con su billete fresco, empieza a ayudar a la gente en Pedro de una manera que ellos no hacían, contextualizando un cambio donde el bajo mundo irrumpía en la élite. Era un contraste brutal,
Mientras los Carrión y similares mantenían su estatus con licoreras y centros médicos, Justino traía un flash que los ponía a competir, perdiendo fortunas en el intento por igualar su ostentación. Piensen en cómo esa discoteca no era solo un negocio, era un símbolo de que un nativo sin abolengo podía opacar a los de cuna dorada, ayudando a los humildes mientras los ricos veían su mundo tambalearse. Pero esa visibilidad traía riesgos, con rivales como el Curio y el difunto Polinal de San Francisco de Macorís, muchachos guapos que volvían a ser ya este hombre útil, queriendo quitarle lo que había construido. Así era el día a día en el Bajo Manhattan de los 80 segundos. En el Bajo Manhattan de los 80 segundos, mi gente, la vida era un pulso constante entre la luz del día y las sombras de la noche, con calles que bullían de energía boricua y dominicana mezclada, bodegas vendiendo plátanos maduros y esquinas donde se cerraban tratos que cambiaban vidas. Justino navegaba ese mundo con una rutina que mezclaba el bajo perfil con actos grandes, frecuentando restaurantes como el Baturro, donde pagaba comidas enteras para extraños, regalando dinero a los necesitados, pero siempre con un ojo en la puerta por si venían problemas. Era un ecosistema de lealtades frágiles, donde el respeto se ganaba con generosidad pero se perdía con un descuido, y Justino lo vivía ayudando a los de escasos recursos mientras acumulaba esa fortuna que lo ponía en el radar de todos. Los primeros atentados, sobreviviendo el fuego cruzado, boricuas, la vida en el bajo mundo no es un paseo por el viejo San Juan, es un baile con la muerte donde cada paso puede ser el último. Y para Justino, los atentados empezaron a llover como un aguacero de verano, probando esa reputación de intocable que se ganaba en las calles. Todo arranca en su tierra en San Pedro de Macorís, justo después de salir libre de la victoria, caminando por un lugar del pueblo cuando se le aparece un individuo con cuchillo en mano queriendo atracarlo. Justino, con esa rudeza que lo caracterizaba, lo controla, lo agrede y termina matando a esa persona en lo que se describe como defensa propia, porque el tipo no lo reconoció y pagó caro el error. Eso le trae problemas legales, tiempo preso por la muerte de esa persona. Un recordatorio de que incluso en casa la violencia acecha sin aviso. Pero los verdaderos fuegos artificiales vienen en USA, donde veteranos que llegaron antes que él contaban cómo era víctima de varios atentados, uno tras otro, que lo hacían parecer preparado con algo espiritual que lo blindaba. En un spot que parece ser el agua, un lugar que había a las 190 grados y para allá arriba, Futuro Santo va a departir ahí con unas amistades. Llega, se desmonta de su vehículo, entra al lugar en invierno y las personas que lo amenazaban estaban almacenando algo ahí, tomándose una champaña, haciendo como si nada. De repente, un indigente que Justino acababa de ayudar, dándole un abrigo y dinero por generosidad, sale por la puerta y recibe más de 50 disparos en la acera. Una ráfaga que era para él, pero que por un giro del destino cae en el equivocado. Justino, sentado cerca de la puerta, escapa por la parte de atrás, dejando atrás un escándalo que resonaba en las calles. Y no para ahí. En Tallahassee, Florida, otro atentado con fusiles que suenan como truenos, más de 200 tiros acribillando su vehículo mientras él se salva metiéndose en una alcantarilla de aguas residuales, emergiendo vivo pero marcado. Mi gente, estos relatos vienen de fuentes cercanas, de mentes muy cercanas a él en San Pedro, aclarando que no era en la Plaza de Manzana, sino en esos puntos específicos donde el plomo volaba. Pensaban que estaba preparado porque entraba a disparo y no le pasaba nada, pero era pura astucia y suerte, o quizá algo más que no se explica con palabras. Piensen en el peso de eso. Un hombre que ayudaba tanto, pero que atraía tanta envidia de muchachos subiendo, como el Curio y Polinal, queriendo quitarle el control. Era un ciclo de supervivencia que lo mantenía alerta, como un gato en techo caliente, hasta que la presión lo obliga a moverse a otros refugios. Florida y la persecución de refugio a cacería. Mi gente, Florida en esos años era como un paraíso envenenado, sol y playas por fuera, pero por dentro un nido de víboras donde Justino
busca refugio cuando Nueva York se pone demasiado caliente, pero los problemas no se quedan atrás. Al contrario, los siguen como una sombra larga al atardecer. Ahí, con depósitos y empleados leales, intenta reconstruir, pero los atentados continúan. Fusiles rugiendo en la noche, vehículos acribillados con ráfagas que dejan ecos en el aire húmedo. Y él desviando el camino una y otra vez para salvarse. Veteranos de Estados Unidos, amigos que me doblan la edad y anduvieron en ese mundo, confirman que en el año 87 por ahí es cuando comienzan los problemas serios, porque ya no está el hombre que le manejaba el brazo armado en el escenario, dejando un vacío que invita a un sinnúmero de muchachos subiendo queriendo el poder, huyendo de esa persecución constante con contactos en la Florida como King David enviando saludos desde allá, pero el cerco se cierra con rivales que no perdonan. Un negocio con un cubano termina en expropiación de un restaurante que le quitó por una deuda, y eso despierta venganzas que cruzan fronteras uniéndose a la mafia local para cazarlo. Justino, astuto como siempre, sobrevive por esa mente hábil que no necesitaba títulos, pero el cansancio pesa pesado como una mochila llena de plomo. Era un lobo acorralado, olfateando el peligro en cada brisa, con informaciones directas de gente muy cercana aclarando que estos atentados no eran cuentos, sino realidades que lo ponían a pensar si estaba preparado o solo bendecido. Piensen en cómo esa desaparición del soporte clave lo deja vulnerable, con los muchachos de San Francisco de Macorís y otros vecinos volviendo a ser ya este hombre útil, queriendo destronarlo. Era un capítulo de persecución que lo obliga a refugiarse más al sur, pero el eco de esos tiroteos lo seguía, recordándole que en ese juego nadie descansa eterno. Haití, golpe en los muelles y el caos de Duvalier, boricuas. Haití en los 80 segundos era un vecino turbulento, una tierra de contraste donde el sol caribeño iluminaba un caos constante. Y Justino se mueve allá cuando el calor en otros lados se pone insoportable, buscando refugio, pero encontrando un nuevo campo de batalla. Ahí, con su conexión clave, controla un muelle importante, dando un golpe interno a una agrupación local para tomar el mando temporal, como un rey reclamando un trono prestado en medio del desorden. Enemigos no tardan en surgir, y uno de ellos lo ataca con una puñalada que deja una herida grave, un cuchillo que algunos creen estaba preparado con algo más que metal, supuestamente un alma blanca o ritual para que no se salvara. Aunque nosotros creemos en Dios y el tiempo lo decide todo, sin acusar a nadie de brujería directamente, pero pasando por muchas formas que animan a que pasen cosas así. Luego, el 7 de febrero de 1986, cae Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, y el país explota en un torbellino de violencia, mercenarios rondando, secuestros por doquier, armas fluyendo como ríos desbordados, con un escándalo muy grande que involucra a jefes policiales corruptos, permitiendo todo. Justino pierde aliados clave en ese pandemonio. Su hombre de seguridad, Julito Kitty Pong, de La Cañita, muere en una reyerta sangrienta donde caen más de 200, dejando un vacío que derrumba parte de su operación. Solo imagina esa madrugada caótica, saliendo a toda prisa en un camión cargado de dólares, cruzando hacia República Dominicana, solo para ser detenido en Pedernales por las autoridades. Ahí negocia con lo que puede, pero termina preso temporalmente en La Victoria, pidiendo traslados a las Américas en Panamá Cutting, saliendo libre después de un tiempo, pero con esa puñalada fresca que nunca cicatriza del todo, un puro y aire que trae problemas debatiendo los anchos en Hermosa con el Cristal. Mi gente, era un capítulo de supervivencia pura, donde el caos político lo obliga a improvisar, pero las heridas físicas y de otro tipo empiezan a cobrar factura, como un recordatorio de que en ese mundo nada dura para siempre. Piensen en cómo ese golpe en los muelles lo eleva por un rato, pero la caída de Duvalier lo deja expuesto, con enemigos como el Curio queriendo capitalizar el desorden. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto es real y crudo. Ahora quiero que completen la historia conmigo. ¿Tienen alguna anécdota de Quintana de esa época que nadie cuenta en los medios? ¿Vieron algo en persona, escucharon algo en el bloque
o tienen un detalle que pueda sumar a lo que estamos armando. No importa si es chiquito o grande, escríbanlo en los comentarios. Así entre todos hacemos que el relato sea más completo y más honesto. Dale, suelta lo que tengas guardado, que esto lo construimos juntos. ¿Cómo funcionaba realmente el sistema dentro del bajo mundo haitiano-dominicano? En el bajo mundo haitiano-dominicano de los 80 segundos, todo era una telaraña de favores comprados y balas listas, con muelles como el que Justino controlaba sirviendo de puertas para el flujo constante de mercancía, protecciones pagadas a jefes policiales que miraban para otro lado y conexiones que se extendían desde Colombia hasta Bahamas. Era un ecosistema donde un golpe interno como el que dio Justino te ponía al mando, pero dependía de aliados como Julito para mantener el orden, con operaciones que funcionaban eficientes hasta que un cambio como la caída de un régimen rompía las alianzas. Mi gente, fallas en ese sistema, corrupción rampante en fronteras porosas, permitían que tigueres operaran a gran escala, pero también los exponían a traiciones y caos político, un ciclo donde la lealtad era moneda frágil y el control, un espejismo temporal, la caída en Dominicana, prisión y ruina, boricuas. El regreso a República Dominicana para Justino no es un final feliz, es un descenso lento a la ruina, donde el hombre que tuvo el mundo en sus manos termina vencido por las enfermedades y los dispendios que marcaron su vida. Preso en la Victoria, por ese camión de dólares detenido en Pedernales, negocia traslados y sale libre, pero ya viene padeciendo de esa puñalada haitiana que no cicatriza, una herida que lo deja debilitado, comenzando a enfermarse con el paso de los días. Recluido en un hospital público como el Eduardo Musa en San Pedro, o Capelido Musa como lo llaman algunos, ahí empiezan sus peripecias finales, un deportista consumado, reducido a batallar con un sistema que no lo reconoce, arruinado por haber ayudado tanto a la gente en San Pedro, viendo a los pobres y soltando billetes sin medida, toca las puertas del gobierno de ese entonces, el doctor Joaquín Balaguer en el poder trace, pidiendo una pensión o jubilación por su carrera, gran campeón de lucha, representante en playas extranjeras con trofeos y condecoraciones, pero la burocracia lo frena, un tiempo eterno de papeles que no resuelve nada y él no llega a disfrutarla, muriendo en los 90 segundos sin un chequecito para sobrevivir. Allí estuvo en ese hospital padeciendo heridas que no sanan, en ruina total porque su vida de generosidad lo dejó sin recursos. Un contraste duro con el coloso que fue, mi gente, era un final que te hace reflexionar. Un hombre grande del bajo mundo terminando así, en precariedad, sin que el sistema le devuelva lo que dio en orgullo nacional. Piensen en cómo esa caída lo humaniza, un tiguere que ayudó a tanto pero pagó el precio de sus elecciones, dejando un legado de advertencia para los jóvenes que piensan trillar ese camino. Enfermedad y muerte, el ocaso del coloso, boricuas. El final de Justino es un golpe bajo que te deja pensando en lo frágil que es todo. Un hombre que tuvo el mundo a sus pies terminando en las ruinas, vencido por esas enfermedades que lo carcomían desde adentro sin piedad, ya arruinado por una vida de muchos dispendios, donde soltaba billete a diestra y siniestra ayudando a quien viera en necesidad. No tenía ni un peso para cubrir lo básico, recurriendo a tocar puertas que antes ni miraría, en ese hospital público, padeciendo peripecias que un coloso como él no merecía, con heridas que no sanaban y el cuerpo fallando paso a paso, un ocaso que borraba el brillo de sus días de grandeza. Murió en los 90 segundos, mi gente, en una época donde el doctor Joaquín Balaguer mandaba sin disfrutar ni un chequecito de esa pensión que pedía por sus logros deportivos. Un campeón que tocó la puerta del desfile gubernamental solo para que la burocracia le diera la espalda. Era un deportista consumado, pero al final la realidad lo redujo a un hombre sin recursos, viviendo de recuerdo en un lecho de dolor. Piensen en ese contraste cruel de controlar fortunas a no tener para sobrevivir, un recordatorio de cómo los excesos y las decisiones pasadas cobran factura cuando menos lo esperas, dejando un tiguere legendario en el olvido más absoluto. ¿Por qué el sistema carcelario permitió que esto ocurriera? Mi gente, el sistema carcelario dominicano de esos años era un desastre con patas, permitiendo que tigres como Justino
entraran y salieran como si nada, sin rehabilitación real que cortara el ciclo de delincuencia. Fallas como overcrowding en prisiones como La Victoria, corrupción en traslados y vigilancias laxas en fronteras creaban huecos donde el bajomundo se colaba, perpetuando vidas como la suya hasta que el cuerpo decía basta. Era un penitenciario roto, donde la justicia priorizaba el encierro temporal sobre cambios profundos, dejando a ex convictos volver al juego sin barreras efectivas que previnieran finales como este. Errores estructurales y fallas del sistema penitenciario dominicano. Boricuas. Los errores estructurales del sistema penitenciario dominicano iban al hueso. Falta de recursos para programas de reinserción, corrupción rampante que compraba libertades y políticas que ignoraban la raíz del problema, permitiendo que figuras como Justino reciclaran su estilo de vida hasta la ruina. Prisiones sobrepobladas sin foco en educación o salud mental creaban un ciclo vicioso donde la salida no era redención sino regreso al caos. Fallas que aún resuenan en historias como esta. Leadoc y reflexión. Lecciones de un tigre olvidado. Mi gente, el legado de Justino de los Santos es como un espejo empañado que refleja verdades duras. Un medallista que brilló en el podio, un capo que acumuló poder y generosidad, pero al final un hombre olvidado que nos deja lecciones que pican como sal en herida abierta. Jóvenes, escuchen esto. Él cogió un camino equivocado y mira el final que tuvo, uno de cárcel y muerte, como tantos muchachos que piensan que el bajo mundo es la salida fácil. Nosotros desde esta plataforma le damos la oportunidad que no tuvimos, un mensaje preventivo para que piensen bien antes de trillar ese sendero. Practiquen deporte, estudien, prepárense, lleven una vida sana donde nadie los persiga, viviendo de sus conocimientos y deslindándose totalmente de la delincuencia. No enfoquen de los buenos ideales que se propusieron, sigan el buen camino con deporte, estudio, música, siempre algo constructivo que traiga bienestar para su vida y su familia. Imagínenlo como un bolero triste que advierte: en la delincuencia lo que hay es prisión o tumba. Finales como el de Justino o el de otros que terminan traicionados. Que su historia sirva de reflexión. Un tigre con defectos y virtudes que nos enseña a elegir mejor, a no permitir que nada ni nadie nos desvíe del sendero recto. Piensen en eso, boricuas. Su eco inspira a buscar vidas largas y tranquilas, lejos del plomo y las sombras. Familia, hemos recorrido la vida de Justino de los Santos, desde el podio hasta el abismo, con virtudes que lo elevaban y defectos que lo hundieron, una historia que humaniza a los tigres y nos deja pensando en las decisiones que marcan destinos. Respeto eterno a su memoria, a lo que representó en el deporte y la sociedad dominicana. Déjenme en los comentarios, ¿qué les impactó más de su trayectoria? ¿Conocen detalles adicionales de esa época en San Pedro? Nos vemos en el próximo episodio con más relatos de la calle contados con verdad y sin filtro. Bendiciones para todos, cuídense en las esquinas y paz. Y antes de despedirme, una última cosa. ¿Qué les gustaría ver en la próxima entrega? ¿Otro bichote de los 2000 o 2010? ¿Una historia de traición dentro de la cárcel? ¿Algo de lavado de dinero con figuras del reggaetón? ¿O prefieren que profundicemos en algún caserío específico o en cómo se movía el punto en otra zona? Déjenme sus ideas en los comentarios, que yo leo todo y tomo nota para traerles exactamente lo que quieren. Y una más para cerrar con fuerza. Suscríbete si quieres seguir escuchando estas historias reales, sin filtro pero con respeto.